Hola, tengan un muy buen día. Nosotros somos el grupo número 7 de la Cátedra de Sociología General y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre qué es un grupo social y qué es el proceso de socialización. Como primer punto, ¿qué es un grupo social? Un grupo social es un conjunto de individuos, es decir, tres o más personas que desempeñan un rol social dentro de una sociedad. Este conjunto es fácilmente identificado, ya que tiene forma, estructura y es duradero. Las personas dentro de él actúan de acuerdo a unas mismas normas, valores y objetivos, acordados y necesarios para el bien común del grupo y para la persecución de sus fines. Los grupos sociales son el componente principal de la estructura social, son el escenario donde las posiciones y roles, así como las normas de interacción, son promulgadas, aprobadas y negociadas. Los grupos también son dinámicos, es decir, la dirección u objetivo a lograr puede cambiar, los miembros pueden cambiar de roles y el tamaño del grupo puede ampliarse o disminuirse. Estos grupos son de gran importancia para el ser humano, ya que sin ellos el ser humano no podría desarrollarse bien dentro de la sociedad, ya que necesita de los demás para poder sobrevivir. También necesita de los demás para completar su desarrollo socioemocional y sin dudar también es útil para nuestras necesidades afectivas y sociales. ¿Cuáles son los tipos de grupos sociales? Grupo primario. Son aquellos que constituyen el círculo más cercano, por ende, hay mayor interacción y mayor cooperación por parte de las personas. Además, se caracterizan por la asociación voluntaria de sus miembros, sin ningún tipo de formalización, como por ejemplo la familia y los amigos cercanos. Grupos secundarios o formales. Dichos grupos sociales definen lo que son las reglas y las normas para la generación de dicha relación. Un ejemplo de esto sería un sindicato o una asociación política. Grupos informales. Estos se forman debido a lazos de amistad pero sin ninguna estructura. Un ejemplo de esto podría ser los grupos de estudio de nuestros ex compañeros de educación básica, que nosotros nos fijábamos más en el lazo de amistad que en una posible estructura. Grupo de pertenencia. Los miembros se unen a este tipo de grupo social para mostrar su grado de pertenencia en la sociedad. Un ejemplo de esto podría ser un partido de fútbol, una iglesia, una secta o una tribu urbana. Grupos de referencia. Se pertenece como miembro para comparación e imitación de estilos, formas y normas. Grupos pares. Son grupos homogéneos en edad, intereses y clases sociales. La interacción es el componente del grupo que varía mucho, incluyendo la comunicación verbal o no verbal, la holgazanería social, la creación de redes y la formación de vínculos. La investigación de Valles determina que hay dos tipos principales de interacción. Interacción de relación son las acciones realizadas por los miembros de grupo que se relacionan o influyen en los vínculos emocionales e interpersonales dentro del grupo, incluyendo tanto las acciones positivas como negativas. Interacción de tareas son acciones realizadas por los miembros de grupos que se refieren a los proyectos, tareas y objetivos del grupo. Interdependencia de relación, el estado de ser dependiente en cierto grado de otras personas, como cuando los resultados, las acciones, los pensamientos, los sentimientos y la experiencia de uno están determinados en su totalidad o en parte por otros. La mayoría de los grupos tienen una razón para existir, ya sea para aumentar la educación, el conocimiento, el apoyo emocional, la espiritualidad, la religión. Los grupos pueden facilitar la consecución de los objetivos. El modelo de tareas grupales de Joseph Magran organiza las tareas y los objetivos relacionados con los grupos. Los grupos pueden concentrarse en varios objetivos o uno a la vez. El modelo divide los objetivos de grupos en cuatro principales que son la generalización, elegir, negociar, ejecutar. Las características son las siguientes. Generalización. Se encarga de elaborar ideas y planos para alcanzar el objetivo en tareas de planificación o creatividad. Elegir. Es la que selecciona una solución
de intelecto o toma de decisión. Negociar es la que se encarga de organizar soluciones para los problemas, como tareas de conflicto o motivación mixta. Y la última es ejecutar. Es el acto de llevar a cabo una tarea. Estructura de un grupo social. La estructura del grupo implica la aparición de regularidades, normas, roles y relaciones que se forman dentro de un grupo a lo largo del tiempo. Los roles implican la actuación y la conducta esperada de las personas dentro del grupo en función de su estatus o posición dentro del mismo. Las normas son las ideas adoptadas por el grupo sobre la conducta aceptable e inaceptable de sus miembros. La estructura del grupo es una parte muy importante del mismo. Si las personas no cumplen sus expectativas dentro de los grupos y no cumplen con sus roles, puede que no acepten el grupo o que no sean aceptados por otros miembros del grupo. Unidad de un grupo social. Cuando se habla de grupos, se habla del grupo como un todo o una entidad, en lugar de hablar de él en términos de individuos. Por ejemplo, podríamos decir, la banda tocó muy bien, la presentación les quedó bonita, o bailaron muy bien. En esta imagen de unidad intervienen varios factores, como la cohesión del grupo y la entitatividad, es decir, apariencia de cohesión por parte de personas ajenas. Principalmente me gustaría tocar lo que es el concepto de socialización. Desde mi criterio, la socialización es una ciencia que se encarga prácticamente del estudio del comportamiento, el pensamiento, la cultura, la economía del ser humano, cómo se comporta en los diferentes grupos sociales y cómo se relaciona a esto, las situaciones que viven los diferentes grupos, ya sea micro o macro, dependiendo del nivel. También tomaría el concepto de proceso, tomándolo como las etapas, el cual relacionando proceso con socialización estaríamos refiriéndonos al proceso o las etapas sociales que la persona vive desde que nace. Por ejemplo, nos referimos a la familia como principal influyente hacia la persona. Como influyente directamente me refiero a que éste estaría implantando prácticamente lo que son los valores, los principios, la ideología, la religión sobre el niño o niña desde que nace. Con etapas a mí me estaría glosando en dos, el cual sería la etapa primaria de socialización y la etapa secundaria de socialización. La etapa primaria trata acerca de, o bien como lo había mencionado, la familia. Prácticamente esa etapa es donde el niño comienza a interactuar con un grupo de personas, en este caso la familia, en el cual estaría implementando sus valores, estaría construyendo en sí cómo él se relacionaría con las demás personas y cómo se define como persona ante un grupo. Como etapa secundaria tenemos lo que es como por ejemplo la escuela y dentro de ella sus compañeros, incluso profesores, el cómo estaría influyendo esto, ya que estos tienen prácticamente una diferente etapa desde que nacieron. Como bien sabemos, cada familia depende de la situación en la que vive, cada persona va a depender también de la situación, también categorizando por lo que son los diferentes niveles, en este caso hablando de un nivel económico. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y integra la estructura de personalidad bajo la influencia de experiencia y de agentes sociales. La socialización secundaria se constituye en los procesos de introducción al individuo de nuevos roles y contextos de su sociedad, incluyendo particularmente a los submundos institucionales, dependiendo de la estructura social y de la división del trabajo. ¿Qué es el proceso de socialización secundario? Socialización secundaria es la internalización de submundos internacionales, realidades participales que contratan con el mundo de base adquirido de una socialización primaria basado sobre las instituciones, a donde se puede dar la socialización secundaria. La socialización secundaria es la etapa en la que las personas abandonan sus núcleos iniciales. Esos pueden ser como su familia, las primeras amistades cuando conocen en los colegios, en las escuelas, en kinder, prepa,
y es expuesta a nuevos agentes donde socializan y es distinta. ¿Cuáles son los tipos de socialización secundaria? Es la socialización pues posterior a la persona ya posee habilidades sociales anteriores, se incorpora en otros sectores de la sociedad, lo cual les permite el aprendizaje de nuevos recursos, ámbitos y principios desconocidos. Socialización primaria. Se denomina así porque es una etapa en la cual los agentes socializadores son esenciales. Dos grupos de carácter primario, es decir, así, dos grupos en los cuales los tipos de relaciones predominan, están basados en la dimensión afectiva y emocional de una persona, tanto así como el comienzo natural del proceso de socialización para cada niño. Ejemplo, un recién nacido en su inmediato grupo familiar. En la historia de la humanidad, la familia ha sido un agente de socialización muy importante. Algunos autores plantean que los cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y modernización han llevado a una pérdida relativa y reverencia ante la interrupción de otros agentes socializadores, como el sistema educativo y los medios masivos de comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital, porque en general la familia filtra de manera directa o indirecta a las órdenes de las agencias socializadoras, escogiendo así las escuelas que van los niños, procurando seleccionar los amigos y los cuales se juntan, controlando sus accesos a televisión, etc. El lenguaje y la socialización es el primer paso en el proceso de socialización en la relación interpersonal. Dependiendo de esta, adquieren el lenguaje, ya que cada niño o niña necesita la estimulación para iniciar su aprendizaje de la lengua, ya que ellos aprenden de su entorno. Si las personas adultas les hablan, es como así ellos aprenden, y con el transcurso del tiempo ellos irán tomando en cuenta el instrumento comunicativo. Además, los agentes principales del niño o niña serían la familia, la escuela, amigos, vecinos, etc. Tomando en cuenta la más importante sería la familia, ya que en ella es donde se crea la estructura principal, que sería la personalidad de ellos, el comportamiento, la actitud de cada niño o niña que tendrán frente a la sociedad.